La tormenta se cernía sobre la ciudad como un monstruo voraz, desatando su furia en ráfagas de viento que arrastraban todo a su paso. Javier, un joven de 17 años, corría a toda prisa, su corazón latiendo desbocado mientras los truenos resonaban en el cielo, como si el mismo infierno estuviera desatándose. La lluvia torrencial convertía las calles en ríos desbordados. Coches volaban y árboles caían como si fueran juguetes en manos de un niño travieso. Javier se lanzó a la búsqueda de refugio. En su mente, solo había una idea: sobrevivir. La mirada aterrorizada de la gente a su alrededor era un reflejo de su propio miedo. Se movía entre el caos, gritos lejanos y el estruendo de la naturaleza convertida en bestia. En medio de su desesperación, divisó una alcantarilla abierta y, sin pensarlo, se arrojó dentro. El aire en la alcantarilla era frío y húmedo, pero al menos aquí estaba a salvo de la tormenta. Sin embargo, a medida que se adentraba, un extraño silencio le envolvió, seguido de un murmullo escalofriante que parecía venir de las paredes mismas. Javier, ven. Las voces eran susurros, tentadores y aterradores a la vez, resonando en su mente como ecos de un lugar prohibido. Se apretó contra la pared, luchando contra el pánico. La oscuridad se volvió palpable, como si algo estuviera acechándolo. De repente, una sombra emergió de las alcantarillas, una figura amorfa con ojos brillantes que parecían perforar su alma. Javier dio un paso atrás, pero la sombra se movió con una rapidez sobrenatural, atrapándolo en un abrazo frío. Sintió que la oscuridad lo envolvía, como si intentara absorberlo. Con un grito ahogado, logró liberarse y salió corriendo hacia la superficie. La tormenta aún rugía, pero ahora todo parecía diferente. La ciudad estaba en ruinas. Las calles estaban llenas de escombros y cuerpos inertes. El horror lo invadió. La gente que conocía, amigos y vecinos, ahora eran solo sombras de lo que fueron, llevados por la tempestad. Javier sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Mientras vagaba por la ciudad desolada, el eco de la tormenta parecía apagarse, pero una inquietante calma lo rodeaba. En su camino, encontró a un grupo de sobrevivientes reunidos en un edificio derrumbado. Uno de ellos, un científico de aspecto agotado, hablaba de algo que había visto antes de que todo se desmoronara. Un objeto no identificado apareció en el cielo. De él salieron nubes eléctricas, y desde ahí descendieron seres que comenzaron a arrastrar a la gente. No eran humanos, no eran de este mundo. Un sacerdote que escuchaba lo interrumpió con voz grave. No son seres de otro mundo. Esto es el apocalipsis. Son demonios que han venido a divertirse con nosotros, a llevarnos al abismo. Su mirada estaba cargada de desesperación, y Javier sintió que la verdad se desvanecía entre las palabras de ambos. Confundido, Javier se preguntó quién tenía razón. ¿Era el mundo un simple reflejo del caos natural, o había fuerzas oscuras manipulando su realidad? Mientras los sobrevivientes discutían, una sombra parecida a la que había visto en la alcantarilla se deslizó por el borde de su visión, llevándose consigo una sensación de inminente peligro. Decidido a encontrar un refugio más seguro, Javier se alejó del grupo, adentrándose en el silencio de las calles devastadas. Cada paso que daba lo acercaba a la respuesta, pero también a la incertidumbre. Se preguntaba si la tormenta solo había asolado su parte de la ciudad o si el horror se extendía más allá. Y esos seres aún estaban en el planeta, observando y esperando. Mientras la oscuridad caía sobre él, la sensación de ser observado se intensificaba. La mente de Javier se llenaba de imágenes de lo que había perdido: amigos, familia, su vida anterior. La risa maléfica que había escuchado en la alcantarilla parecía seguirlo, un recordatorio constante de que no estaba solo. Al final, se detuvo en un claro entre los escombros y miró al cielo. Las nubes eléctricas seguían girando, como si esperaran su regreso. Con un escalofrío recorriendo su espalda, se preguntó si alguna vez podría escapar realmente de la sombra de la tormenta, o si, al final, solo era otro peón en un juego que no podía comprender. Y así, Javier continuó su camino, preguntándose si había algún refugio seguro en un mundo donde el terror acechaba en cada rincón, y si los seres que habían descendido de las nubes eléctricas aún estaban en la tierra, esperando el momento perfecto para reclamar lo que consideraban suyo.